el chat y poco a poco al final de la clase se las iremos leyendo para que las pueda contestar a tiempo. Y pues ya, de acuerdo a todo esto, Iramcito, puedes poner la dinámica que tú quieras. Si quieres que durante la charla te hagan preguntas o se resuelvan las dudas, o si quieres mejor al final, como tú creas conveniente. Y pues bienvenido y muchas gracias por participar en este proyectito que tenemos. Gracias, Dulce, gracias. Pues bueno, agradecer igual a Juan, Dulce, por la invitación. Pues ya prácticamente me presentaste. Vamos a hablar de VIH. Las preguntas podrían ser al final o en el intermedio, como ustedes consideren, mientras vayamos avanzando en el tema. Sin problema también se podrían responder. El tema de VIH, o sea, hablar de VIH es prácticamente un mundo. Hay libros enteros escritos de VIH y que prácticamente pues es un tema bastante extenso, desde coinfecciones, infecciones oportunistas, a los pacientes que están en terapia supresiva, que ya prácticamente desencadenan complicaciones metabólicas porque son pacientes que por estar infectados tienen un estado de inflamación crónica y que prácticamente pues se vuelven, envejecen, por así decirlo, más pronto que las personas que viven sin el virus. Entonces, considerábamos que el tema podría ser dividido en dos. Este es el primer tema, en donde vamos a hablar, de generalidades de síndrome retroviral agudo y de cómo diagnóstico de los pacientes con esta infección. Posteriormente podríamos hablar de tratamiento y infecciones oportunistas, podría ser el siguiente tema. Bien, comenzando con este tema, iniciamos con un caso clínico. Se trata de un hombre de 24 años que llega a urgencias por un cuadro de 7 días de faringodinia, tos, evacuaciones diarreicas y fiebre de hasta 39 grados. Se consultó con dermatología por unas lesiones dérmicas que presentaba. Específicamente eran exantemáticas que habían aparecido 2 días atrás, y este no es pruriginoso. Inició de forma primeramente en la cara, luego se diseminó al tronco, las extremidades, respecto a palmas, plantas, las mucosas no tenían ninguna alteración, y él no tenía antecedentes de alergias y negó contacto sexual de riesgo y comentó que practicaba sexo seguro. Entonces, no sé si tengan algún comentario de este caso clínico, qué le parecería o qué le parece pues el cuadro de este paciente. Bien, el tema es síndrome retroviral agudo. Es obvio que va a ser un paciente con síndrome retroviral agudo, pero lo que quiero que vean de este caso representativo es que este es el cuadro típico de un paciente con síndrome retroviral agudo, de lo cual no tiene nada de típico. Si ustedes se dan cuenta, son síntomas inespecíficos de muchas infecciones virales u otros agentes incluso, y que si ustedes me preguntaran y me llegara este paciente ahora al triage del Instituto Nacional de Cancerología, obviamente pues son pacientes con cáncer, pero si llegara con este cuadro a un hospital general y me llegara a mí, yo diría COVID, ¿no? Sin dudarlo, hasta no demostrar lo contrario. Y es por eso que la verdad tendría que ser muy alta la sospecha diagnóstica como para acertar en el diagnóstico de un paciente con síndrome retroviral agudo. Por esta razón es que la mayoría de los casos de VIH pasan, pues, por así decirlo, desapercibidos, y en la mayoría de los casos los pacientes infectados por VIH se diagnostican en los estadios avanzados, en la fase de SIDA prácticamente. Queda importante también, no creer en lo que nos dicen los pacientes. Él negó contacto sexual de riesgo y comentó que practicaba sexo seguro, pero pues obviamente todos somos población de riesgo, ¿no? Entonces todo paciente que tiene relaciones sexuales es paciente de riesgo. Entonces estos son los de laboratorio. Nada más les pongo unos cuantos que básicamente tenía leucopenia, plaquetopenia, la hemoglobina estaba normal, poco elevada a las enzimas hepáticas, AST,
principalmente, GGT, la FA normal. Y bueno, este era el cuadro del paciente con el rash que comentábamos, que no era pruriginoso y ya estaba diseminado. Entonces, ¿qué enfermedades pudieran causar este tipo de cuadro clínico? Son muchas las enfermedades que pudieran causar este síndrome o un síndrome similar a la mononucleosis infecciosa y que, bueno, habrá que tener, como ya habíamos comentado, alta sospecha diagnóstica para acertar en este tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el tema dividido de esta manera. Primero vamos a hablar de la historia del virus a nivel de dónde nace, en dónde se reportó por primera vez, algo como rápido para que ustedes estén enterados, y epidemiología global del continente y de México, la clasificación y estructura del virus, la transmisión, las formas de transmisión, y bueno, el ciclo de replicación, que esto es importante sobre todo por el tratamiento que se les da a estos pacientes con los antirretrovirales, ya que cada antirretroviral o cada grupo de antirretrovirales tiene el mecanismo de acción en diferentes pasos de la replicación o del ciclo de replicación viral. Y el cuadro clínico de la infección aguda, que ya veremos cómo se define una infección aguda por VIH, una infección temprana y un síndrome retroviral agudo, que son cosas diferentes también. Y bueno, finalmente el diagnóstico, como ya habíamos comentado. En cuanto a la historia, ¿se conoce un predecesor filogenético del VIH? Pues la respuesta es sí. El predecesor es el virus de la inmunodeficiencia del simio y que, bueno, es bien sabido que hay virus que pueden cruzar la barrera de especies o entre especies y que, bueno, se sabe que monos del viejo mundo están infectados naturalmente con más de 40 lentivirus, que es a donde pertenece el VIH, pues son denominados así, SIV o VIS, como ustedes quieran nombrarlo, que es el virus de la inmunodeficiencia del simio, con un sufijo para denotar las especies el origen del virus, ¿no? Por ejemplo, pues SMM para el virus del simio, del chimpancé CPZ, ¿no? Y COR del gorila, y que bueno, estos son justo los que han podido cruzar la barrera y ser transmitidos al humano, ¿no? Hablando de la clasificación de los retrovirus, el VIH es un retrovirus. Conocemos 3 subfamilias, que son la subfamilia Oncovirinae, Lentivirinae y Spumavirinae. Entonces, estas subfamilias tienen ciertas características y bueno, estos se van a clasificar en función de las enfermedades que van a provocar, del tropismo celular y pues del abanico de organismos hospedadores que puedan llegar a ser afectados por este virus, de la morfología del virión como tal y de la complejidad genética del propio virus. Entonces, de la familia de los Oncovirinae, tenemos el ejemplo más conocido, el HTLV 1 y 2, que bueno, estos son virus linfotrópicos que tienen la característica de estar asociados con cáncer y trastorno. El Spumavirinae es una subfamilia. El primer retrovirus que se identificó era de esta subfamilia. Sin embargo, no se ha podido documentar una enfermedad humana significativa por este tipo de virus. Y bueno, la única falta, que sería la lentivirinae, es a la cual pertenecen los virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 y tipo 2. Este es el árbol filogenético de los retrovirus, específicamente del VIH, y que bueno, aquí vemos en negro la transmisión es entre especies de chimpancé gorila y en negro los que han logrado cruzar la barrera interespecie de simios a humanos. Que vemos pues que son cuatro linajes distintos que se clasifican de M, N, P y O. El principal es el M, main, para que ustedes lo recuerden, y los otros 3 linajes son N, O y P, que son menos frecuentes.
Ahora, ¿dónde y cuándo se ubica el origen del primer caso del VIH del grupo pandémico, es decir, el virus de inmunodeficiencia humana de tipo 1? Bien, los primeros registros se documentaron en 1884, entre 1984 y 1916, en donde se documentó un salto de chimpancés a humanos. Esto fue en el sureste de Camerún, en la zona selvática. Y bueno, esto viene a relucir por pues, los cazadores de fauna silvestre, específicamente de simios, al cazar a estos animales, tenían la costumbre de pues, comer de la carne cruda, traumatismos en la mucosa oral, y bueno, como tal, ingerir el virus y poder pasar pues, a través de la barrera de la mucosa gástrica o gastrointestinal. Después de esta identificación, se tiene bien documentado que en Kinshasa, que es la capital de la República del Congo, es donde este lugar se considera el epicentro de la propagación del virus, porque de aquí es donde comenzaron a haber casos, o sea, a partir de ahí casos en los alrededores, en los países alrededores, y que esto fue pues por la migración de gente nativa del lugar a otros países. ¿Cómo y por qué ocurrió la diseminación global del VIH, del grupo pandémico? Bueno, todo esto tiene que ver sabemos que viene de esta parte selvática de África, ¿no? Entonces, de ahí, de Kinshasa, justo, aquí está este mapa, pues vino la diseminación local inicialmente y bueno, posteriormente esta etapa trágica, ¿no? Del comercio, la minería, la colonización, la esclavitud, el llevar esclavos a otros continentes, en donde se ha documentado, o sea, se documentó después de esto que de Kinshasa llegaron esclavos a Haití y de ahí pues obviamente con la venta y el comercio sexual y el comercio de hemoderivados, el virus llegó a Nueva York, Pensilvania, New Jersey, California y bueno, fue el boom global, ¿no? Prácticamente. En México, ¿cuándo se documentó el primer caso? Pues en 1982, que fue a consecuencia de esto, de ya prácticamente esta propagación a nivel continental, y que bueno, en la década de los 80 comenzaron a ver pues estas campañas informativas de esta nueva, del uso de condón para prevenir esta nueva enfermedad. Bien, comenzando con la epidemiología, la OMS hasta 2019 reporta que existe 37.9 millones de personas que viven con el virus, de los cuales 36.2 millones son adultos, 18.8 son mujeres y 17.4 son hombres. África representa el continente con mayor número de casos de pacientes que viven con VIH, de personas que viven con VIH, de 25.7 millones, y América 3.5 millones, lo que da una incidencia relativa de menos de 1% para América y menos del 24% de la incidencia del VIH en África. Básicamente África se lleva pues el primer lugar en casos con VIH. ¿Cuáles son los grupos poblacionales de riesgo de infección por VIH? Pues ya lo sabemos, ¿no? Es prácticamente todo hombre que tiene sexo con hombre, una persona se le conoce como HCH, tiene 22 veces más riesgo de adquirir la infección, al igual que usuarios de drogas intravenosas, igual 22 veces más el riesgo de adquirir esta infección. Y bueno, el comercio sexual 21 veces y las personas transgénero hasta 12 veces más de riesgo de adquirir la infección. Ahora, existe algo que se llama la cascada de la atención de pacientes que viven o de personas que viven con VIH. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la OMS propone que para este año se debía de cumplir la meta del 90-90-90, ¿no? 90% de los pacientes, es decir, del 100% de las personas que viven con VIH, el 90% debería estar con el diagnóstico y saber su estatus serológico. De estos... Hay una que llegan y copian todo, lo pegan. De estos pacientes que están diagnosticados, el 90% debería estar en tratamiento antirretroviral, y de estos pacientes que están en tratamiento y que saben su estatus serológico, deberían tener 90% de ellos
supresión viral, es decir, estar indetectables. Sin embargo, pues hasta el 2019 íbamos de esta manera, un 79% conocía el diagnóstico, conocía el estatus serológico de las personas que viven con VIH, 62% estaban en tratamiento y un 53% tenían supresión viral a nivel global. ¿Qué sucede en otras regiones? Bueno, más bien por regiones, ¿qué sucede? Más o menos lo mismo para América. Un 81% de las personas que viven con VIH tienen el diagnóstico, conocen que tienen la infección, 67% están en tratamiento y 54% están con supresión virológica. Ahora, esta gráfica es de lo que ocurre en Latinoamérica hasta 2018, según CENSIDA, que es el Centro Nacional para la Prevención y Atención de los Pacientes con SIDA o VIH. Y ellos comentaban que se tiene un 80% de pacientes con diagnóstico, 78% con estatus serológico conocido más tratamiento antirretroviral y un 89% están en supresión virológica. La verdad es que la OMS para México tiene estos datos. Yo creo que esta es una información más pues, verídica, más creíble, en el que en México tenemos 64% de las personas que viven con VIH en el país están diagnosticadas, 62% están en tratamiento antirretroviral y solo un 46%, es decir, menos de la mitad, está en supresión virológica. Bien, ahora, en cuanto a la clasificación y la estructura, esto es importante porque es importante saber ya veremos cada gen, proteína, enzima que tiene el virus para poder entender el tratamiento antirretroviral, que ya comentamos que vamos a verlo en una segunda clase. Ahora, ¿cómo se clasifica el VIH? Bueno, es VIH tipo 1 y tipo 2, ¿no? Que es lo que ya comentamos. Hay 4 linajes, que es de la M, N, O, P, y esta M, que es el linaje principal, tiene todos estos subgrupos, ¿no? De la A a la K y unos cuantos que son formas circulantes recombinantes que se llaman CRF y URFs, que están en esta gráfica de acá, que son formas recombinantes únicas. A nivel global, esta es la distribución de los subtipos que comentamos y que, si ustedes se dan cuenta, un 46.6% es para el subtipo C. Esto es a nivel global, pero recordemos que África tiene el primer lugar en pacientes que viven con VIH o personas que viven con VIH, y por esa razón en esta distribución global el tipo C es el más predominante, pero para América la distribución es diferente. En Latinoamérica y el Caribe la distribución nos dice que el subtipo más frecuente de VIH de tipo 1 es el subtipo B. Para que ustedes recuerden, esto es el principal subtipo de VIH hasta el momento a nivel Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es la distribución geográfica mundial del virus del VIH tipo 2? La verdad es que este virus ¿cómo se puede decir? Está distribuido de forma uniforme, o más bien desigual o desproporcionada, y básicamente la distribución es en África, con una prevalencia de más del 5% de pacientes que tienen VIH tipo 2, y en América, ¿qué sucede? Estados Unidos básicamente es el que tiene una prevalencia baja, de menos de 1% de este virus, el VIH tipo 2. Por eso ellos utilizan un algoritmo un poco diferente al que nosotros utilizamos en el diagnóstico, porque ellos tienen que diferenciar en una parte de su algoritmo entre si es una infección por VIH tipo 1 o VIH tipo 2. En México la verdad es que hasta ahora no hay casos de VIH tipo 2. Entonces, a partir de ahora vamos a centrarnos en la estructura, replicación, etcétera, etcétera, del VIH tipo 1. Sabemos, pues, y ya comentamos, que pertenece a la familia Retroviridae y que el género es lentivirus, es un virus de diámetro de 119 a 207 nanómetros, es bicatenario de RNA, y ahora vamos a hablar acerca del genoma.
Este es el genoma, estas barritas de colores, lo que representan es el genoma del virus por completo, el cual tiene más de 9.000 pares de bases o 9.749 nucleótidos, pues, en total. Y que, bueno, ¿qué es lo importante? ¿Por qué es importante saber? Bueno, pues para el diagnóstico de la enfermedad. Es importante saber que el virus tiene 3 tipos de genes: los genes que codifican para proteínas estructurales, los genes que codifican para proteínas reguladoras y los genes que codifican para proteínas accesorias, por así decirlo, así las vamos a llamar. Estos genes que codifican a proteínas estructurales igual son 3 genes importantes: el gen GAG, el gen END y el gen POL. Bueno, ¿y todo esto para qué sirve? Bueno, lo que traduce es: el gen GAG se encarga de sintetizar, o de ahí se deriva la síntesis de las proteínas de la cápsula interna y de la matriz del virus, que ya lo veremos adelante en un esquema que tengo por ahí, y que, bueno, para el nucleoide del virus, que también se llama P24, y la cápsula interna o matriz, que también se llama P17, estos están codificados en el gen GAG. GAG, porque, o sea, ¿de dónde viene el GAG? Es el antígeno específico del gen, así se llama el gen GAG. Codifica las proteínas o las glucoproteínas de superficie, que son las de la envoltura viral, de la envoltura del virus. Y POL viene de polimerasa, para recordar que este gen codifica la maquinaria enzimática, es decir, la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa, que son las 3 enzimas primordiales para que se dé el ciclo de replicación viral, y de esta forma, pues obviamente contribuir a la patogénesis. Las proteínas reguladoras, TAT, es el gen principal, cuya función es la transcripción del RNA mensajero viral. Y las proteínas accesorias son NEF, BIF, CPR, BPU y BPX, que aumentan la infectividad del virión. Bien, desmenuzando el virus, encontramos que ya comentábamos, es un trímero de heterodímeros de las proteínas de la envoltura, principalmente glucoproteína 20 y 41, que se unen por enlaces no covalentes. MA es la proteína de la matriz, o P17, que ya comentamos que estos dos se traducen a partir del gen GAG. Es la proteína de matriz que forma una capa en la superficie interna de la membrana lipoproteica viral. K, que es la proteína de cápside, que comentamos igual, es un hexámero estable ensamblado en forma de cono alrededor, es esta de acá, alrededor del RNA viral, todo esto que recubre el RNA viral y las enzimas del virus. Y NC, que es la proteína nucleocápside, que forma un complejo estable protegiendo el RNA viral, al igual que la proteína. Ahora, ¿cuáles son las enzimas? Habíamos comentado que son 3: la proteasa, la integrasa y la retotranscriptasa, y cada una pues obviamente va a tener una función diferente, van a catalizar diferentes reacciones para la inmunopatogénesis del virus. TR, que es la transcriptasa inversa, esta va a generar una copia de DNA del genoma viral de RNA, es decir, a partir del RNA viral, la transcriptasa inversa va a generar DNA viral. Este DNA ya, transcrito, por así decirlo, va a integrarse al DNA del huésped, y esto lo hace gracias a la integrasa. Es decir, toma una copia del ADN del genoma viral, que ya dijimos que se consigue mediante la transcriptasa inversa, y le insertan en el genoma celular infectado. Y por último, la proteasa, esta divide las proteínas o las poliproteínas largas en piezas funcionales como tal. Como bien sabemos, una poliproteína es un precursor de una proteína que no es funcional. Esta va a escindir o va a cortar por pedacitos
¿no? Estas poliproteínas para que sean funcionales, adecuadas y que, pues bueno, son proteínas virales. Las proteínas accesorias, que son las que nos faltaban, ya quedamos de las proteínas de la cápsula, del nucleoide, las proteínas que son las enzimas del virus, y nos faltan estas que son las accesorias, que son estas 6 principalmente. BPU pues es una proteína única. Esta debilita la interacción de las nuevas proteínas de la envoltura con receptores celulares para liberar nuevos viriones. Es decir, en la última fase, ya veremos adelante, en la última fase de la patogénesis del ciclo de replicación viral. BIF es un factor de infectividad viral que ataca las proteínas de defensa de la célula infectada. BPR es la proteína viral R, que guía el DNA hacia el núcleo de la célula infectada. NEF es el factor regulador negativo. Esta va a causar una regulación a la baja de síntesis de proteínas de la célula que está infectada. RED, que es un regulador de la proteína virión, se une al RNA mensajero para regular su empalme y transporte del núcleo, que es una proteína que une el RNA viral y aumenta la cantidad de proteína que se produce. Ahora, ¿cuáles son las formas de transmisión del virus? Esta tabla nos dice cuáles son las formas de transmisión del virus, y cuál es el riesgo estimado. Es decir, no sé, contacto sexual, por ejemplo, tiene un riesgo de adquirir la infección por VIH esta persona que tenga contacto sexual. Y esto está dividido según el mecanismo de la exposición. Es decir, el riesgo más alto obviamente va a ser por transfusión. Prácticamente el 90% de los pacientes que se transfunden con el virus van a infectarse. Pero bueno, esto es muy raro luego de los 80s, en cuanto a que en ese entonces comenzaron a utilizarse las pruebas serológicas por inmunoensayos para la detección del virus y que, bueno, fuera una transfusión segura prácticamente, ¿no? Ahora, el compartir agujas durante el uso de drogas intravenosas, el riesgo estimado es de 0.77%. El coito anal, que es la forma de riesgo de transmisión, de riesgo más elevado en cuanto a transmisión sexual, es de 0.5%. El coito vaginal receptivo, 0.1%. El sexo anal insertivo, 0.065%. El coito vaginal insertivo, 0.05%. Y bueno, las relaciones orales van de menos de 0.01%. Suele pasar accidentes, ¿no? Accidentes por punción. El riesgo de que una persona adquiera la enfermedad por punción, sobre todo si es una punción de una aguja hueca y que se ha demostrado que la aguja estaba pues sucia o tenía contenido con material biológico, el riesgo es de 0.3%. ¿Qué hay de la transmisión materno-fetal? Bueno, anteriormente, previo al tratamiento con antirretrovirales, el riesgo era alto, era de un 25 hasta un 30% en mujeres que pues no tenían tratamiento, que tenían VIH hacia sus hijos. Esta se ha reducido considerablemente a menos del 2%, sobre todo por las medidas de prevención. Una embarazada no tendría por qué transmitir el virus a su hijo, debido a que pues se tienen medidas de prevención, ¿no? Una es pues la aplicación de citabudina intraparto, sobre todo en pacientes con VIH y embarazo con cargas virales mayores a 1000 copias o con niveles desconocidos de carga viral. Otra pues sería la cesárea programada a las 38 semanas y otra la administración de profilaxis antirretroviral con monoterapia con sidobudina por 4 semanas para el neonato. Ahora, ya hablamos de las proteínas virales, las formas de transmisión del virus, que ocurre justo en el momento de la infección. Pues bueno, esto dependerá, pero básicamente lo que ocurre es que el virus reconoce a las células, se unen los receptores, ya hablaremos del CCR4 y el CXCR5,
que son correceptores que ayudan a la unión o fusión más bien del ion hacia las células T, ¿no? Linfocitos T, CD4, que son las células diana, y que bueno, inicialmente la primera célula diana pueden ser las células de Langerhans, que se encuentran tanto en la región submucosa, ¿no? Del picolumnar, del recto o del endocervix, o en el epitelio escamoso estratificado vaginal y el ectocervix, o bueno, pues en la mucosa del recto, ¿no? En el caso del sexo anal. Y que bueno, estos virus van a infectar inicialmente a las células de Langerhans, se fusionan estas células o reconocen células CD4, a las cuales obviamente también infectan. Y esto, después de esta situación, ocurre una diseminación, causa una viremia como tal, es decir, se podría detectar el virus en sangre o RNA viral de 4 a 11 días después de la infección. Más adelante vamos a ver qué fase inicial en donde no se puede documentar una infección por VIH porque no se puede detectar en plasma. Se llama el periodo de eclipse, ¿no? Se le llama periodo de eclipse. Ocurre inicialmente muerte de células CD4, principalmente la asociada al tejido linfoide del el MALT y el GALT intestinal. Y bueno, lo que ocurre es esto. Inicialmente es una carga viral muy baja, que está graficado aquí, 10 a la menos 3. Esto no es detectable, esta fase inicial, esta onda aquí, o curva acá, es la fase de eclipse, en donde no puede ser detectado el virus. Y posteriormente pudiéramos tener detección del virus conforme ocurre la replicación viral. El virus, pues obviamente, aumenta de forma exponencial, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, etc. Y bueno, lo que pasa al inicio es que al aumentar la replicación viral, a los pocos días, entre el día 7 y 10, empieza a haber un pico de TRAIL, que son inductores ligandos de apoptosis que están relacionados al factor de necrosis tumoral, alfa principalmente, y esto ocurre después del pico de la viremia y coincide con altos niveles de interferón alfa también. Posteriormente aparecen micropartículas de apoptosis de todas estas células que pues tienen muerte celular programada, y estas expresan CCR5, lo que representa que son células CD4 activas o inducidas por el virus, y se demuestra una microfotografía, las micropartículas apoptoicas, y exosomas, ¿no? Que son vesículas pues liberadas por los linfocitos, que es lo que está ocurriendo inicialmente. ¿Qué es el set point viral? Este es el tiempo en el cual la viremia, después del pico de replicación viral, alcanza un nivel estable. Inicialmente o con anterioridad, esto era predictivo de la velocidad en la que progresaría la infección por VIH y el riesgo de la transmisión. Es decir, si el set point era muy alto, lo que se esperaba era que la progresión hacia SIDA fuese muy rápida. Si el set point era intermedio o moderado, la progresión pues igual era o lenta o más lenta. Y si el set point era muy bajo, es decir, la carga viral estaba muy baja, la progresión iba a ser lenta hasta el transcurso de años. La verdad es que esto ya no tiene tanta importancia después del tratamiento de los nuevos, o sea, el tratamiento antirretroviral. Y veremos que es importante tratar a los pacientes en la fase inicial. Generalmente el paciente se diagnostica en la fase tardía, en la fase de SIDA, y bueno, en ese momento pues a veces no es posible iniciar el tratamiento de forma inicial, pero sí que lo es en la fase temprana, ¿no? La infección aguda está indicado iniciar el tratamiento antirretroviral porque disminuye pues el escape viral, por ejemplo, y
mejora pues, el pronóstico de los pacientes. Este set point se da cuando la carga viral es controlada por los linfocitos TCD8. Lo que ocurre inicialmente es el virus empieza a replicarse y posteriormente hay una de linfocitos TCD4, pero hay una alta de linfocitos TCD8 y estos son los que se encargan de controlar la replicación viral y establecer el set point viral, es decir, una viremia que alcance el nivel estable. Ahora, ¿qué ocurre en cuanto a cuál es el ciclo de replicación viral? Bueno, todo comienza en el periodo de eclipse. Ya dijimos que es el intervalo que ocurre entre que ocurre la infección y se documenta el virus en sangre. Pero a nivel celular, en la célula CD4, la replicación va a empezar con la unión de las puntas de la glucoproteína vírica, GP20 y GP41, que son estas de aquí, al receptor primario del linfocito, que son el receptor CD4, obviamente, pero que necesita un correceptor o un segundo receptor. Estas son el receptor de quimiosinas acoplado a la proteína G transmembrana 7 y el correceptor empleado en la infección inicial de los individuos. El principal es el CCR5, que se expresa en células mieloides, en células periféricas, linfocitos T o subtipos de linfocitos T cooperadores, o en macrófagos. Todas estas son células diana del virus. Posteriormente va ante la infección crónica ya, cuando se hace crónica, cuando ocurre el set point viral, el gen muta del virus y de modo que la glucoproteína 120, se une al receptor de quimiosinas un receptor distinto que es el CXCR4, que se expresa principalmente solo en los linfocitos T. Es por eso que el virus tiene predilección o un tropismo por estas células, los linfocitos T, CD4. Esta unión hace que la glucoproteína 41 interaccione y favorezca la fusión de ambas membranas, la del virión y la de la célula, y pues este es un paso diana, ¿no? Es un paso diana para el tratamiento de antirretrovirales, principalmente efuvirtide y maraviroc. Estos son inhibidores de la fusión del virus, del que el virus se una a la membrana del linfocito TSD4. Luego, este virus pues se internaliza, se libera el RNA viral, y aquí es donde comienza todo el mecanismo o la maquinaria enzimática. La retrotranscriptasa va a codificar, la retrotranscriptasa va a sintetizar DNA complementario de una cadena negativa, y de esta forma, aquí si ustedes ven, esta molécula es un RNA, actúa la retrotranscriptasa, se produce o se sintetiza DNA, el cual se une a estas porinas que están en la célula CD4 y posteriormente se internalizan al núcleo. Esto, pues la retrotranscriptasa es otra de las dianas del tratamiento antirretroviral, y tenemos dos grupos de fármacos, los inhibidores nucleósidos y no nucleósidos de la transcriptasa inversa. Estos igual los mencionaremos en la siguiente clase. Luego que se internaliza en el núcleo del linfocito TCD4, entra, digamos, por así decirlo, a la integrasa. La integrasa es la que cataliza esta reacción del DNA que ya está sintetizado, que es viral, se integra al DNA del huésped. Es decir, esto ocurre ya dentro del núcleo, y a partir de aquí el virus es pues transcrito de forma continua en estas células. Es decir, se integra el DNA de la célula CD4 del huésped, y de esta forma logra, pues obviamente, tener
replicación, ¿no? O sea, prácticamente la polimerasa del huésped va a generar más viriones de esta manera. Luego, que está ya el DNA integrado, este es otra diana del tratamiento de los pacientes con VIH, que son estos fármacos se llaman inhibidores de la integrasa, que son fármacos muy efectivos, inhiben esta acción, todos terminan en integra, ¿no? Dolutegravir, raltegravir, principalmente, y posteriormente el DNA nuevamente forma RNA mensajero y posteriormente sale hacia el citoplasma, se da la síntesis de proteínas virales nuevamente, de forma que se sintetizan poliproteínas. Y aquí es donde actúa la proteasa. Esta proteasa escinde esas poliproteínas para que formen como tal proteínas que se acercan o aproximan a la membrana, nuevamente a la membrana celular, y como tal se exteriorizan por gemación. Y bueno, este es un virión ya maduro, ¿no? Prácticamente capaz de infectar una nueva célula. Esta pues va a ser otra diana terapéutica, los inhibidores de la proteasa. Estos pues terminan en navir, ritonavir, darunavir, como para que tengamos algo en mente específico de este tipo de fármacos. Esto es lo que comentábamos. El virión tiene la glucoproteína 41 y 120 son las que se unen al receptor CD4 y el correceptor CR5 se internaliza en este paso que se llama fusión, que es el de internalización del virus a la membrana celular. Posteriormente, descubrimiento viral, es decir, descubrimiento de la nucleocápside. Con el RNA, aquí comienza a actuar la retrotranscriptasa y de RNA pasa a DNA. Esta se transporta mediante los microtúbulos hacia la membrana, a estos complejos nucleares de porinas. Como tal, dentro ya del núcleo está el DNA viral, el cual se integra, como ya habíamos comentado, y bueno, se integra al cromosoma del huésped. Esto es parte de la integración, es lo que ya habíamos comentado. Se ensambla de esta forma en un DNA semicircular o circular al DNA o al cromosoma o al material genético del huésped. Y finalmente, lo que dijimos, lo de la síntesis de proteínas por el procesamiento de el RNA mensajero y de transferencia en el retículo endoplásmico, aparato de Golgi, y posteriormente la formación de poliproteínas que la proteasa escinde, corta, para que son proteínas virales para formar un nuevo virión que se va a aproximar a la membrana celular y que posteriormente por gemación va a salir para infectar una nueva célula. Ahora, en cuanto a definiciones, hay que tener bien claro que la infección aguda, como tal, la definición operacional de infección aguda de VIH, es aquella en donde ya hay detección del RNA viral o del antígeno P24 en sangre antes de la formación de anticuerpos. Ello depende de la sensibilidad de la herramienta con la que se realicen las pruebas, ¿no? El tipo de prueba prácticamente. No es igual una infección aguda, una infección sintomática aguda, una infección reciente y una infección temprana. Inicialmente dijimos, el eclipse es el periodo entre que el huésped se infecta o el paciente se infecta y la detección de RNA viral en el plasma.
Pero una infección aguda como tal va desde la aparición del RNA hasta la detección de anticuerpos contra VIH o la seroconversión. En una diapositiva más adelante tengo esto un poco más especificado. La infección sintomática aguda, esta como tal, es el síndrome retroviral agudo, es decir, cuando da manifestaciones la infección por VIH. Y la infección reciente ocurre en un periodo de 6 meses posadquisición del VIH. Esto es básicamente una definición operacional. Un paciente que tiene 6 meses de que adquirió la enfermedad se considera un paciente con una infección reciente por VIH, y la infección temprana pues va a incluir tanto la reciente como la aguda, es decir, cuando ya se encuentra la seroconversión en el paciente. ¿Qué ocurre? Pues bueno, inicialmente comentábamos que la carga del virus disminuye por lo que intenta el sistema inmunológico es controlar esa replicación, principalmente por CD8, y posteriormente esta fase que se llama de eclipse comienza el escape del virus, ¿no? O sea, prácticamente comienza a replicarse, a aumentar la carga viral de forma exponencial. En este momento ocurre una diseminación del virus como tal, y se establece un reservorio, es decir, células que van a estar con latencia del virus, y en el pico máximo de la replicación es donde pueden encontrarse síntomas, y bueno, aquí básicamente estaríamos hablando de un síndrome retroviral agudo. Luego de esto, la replicación llega a un punto máximo y posteriormente comentábamos esto del set point viral, en donde se mantiene una carga viral estable, por así decirlo, no hay más cambios. Pero, pues obviamente lo que sí sigue ocurriendo es apoptosis de células CD4, y que estas van a disminuir en un promedio de 50 células por año de infección por VIH. ¿Cuál es el cuadro clínico del síndrome retroviral agudo? Comentábamos que es un síndrome similar a la mononucleosis infecciosa, en el que prácticamente ocurren fiebre, fatiga, rash, dolor de cabeza, linfadenopatía, faringitis. Si bien es cierto, solamente un pequeño porcentaje de los pacientes que tienen la infección presentan un síndrome retroviral agudo. La verdad es que entre el 50 al 90% de los pacientes con VIH son asintomáticos. Otros autores van a estimar que del 10 al 60%. Pero bueno, cuando hay síntomas, dura de pocos días hasta 10 semanas, y en promedio son 2 semanas. Es un síndrome similar a la mononucleosis, sin embargo, otras infecciones, no mononucleosis, podrían causar también este cuadro clínico, ¿no? Que ya comentábamos inicialmente en el caso, que pudieran ser otras causas, otras etiologías, principalmente CMV, infección por hepatitis viral, rubiola, otros agentes incluso como sífilis, toxoplasmosis o infección diseminada por gonococo. Son síntomas inespecíficos, en realidad se necesita un alto grado de sospecha para establecer el diagnóstico. El porcentaje de cada síntoma es este que está aquí a un lado en esta tabla, y que bueno, vemos que como tal el principal síntoma es fiebre, fatiga hasta en un 70-90%, rash hasta en un 80%, cefalea, linfadenopatía hasta en un 70% igual, faringitis, mialgias, artralgias, náusea, vómito, diarrea. Pero bueno, o sea, son síntomas que no son específicos, son inespecíficos. Podría ser, ya comentábamos, otras infecciones virales, ¿no? El rash es un rash transitorio. Este va a iniciar de 48 a 72 horas después del inicio de la fiebre. Es maculopapular, predomina en el tórax y cara, y puede involucrar palmas y plantas, que va a persistir de 5 a 8 días. Las úlceras son úlceras bien delimitadas, son mucocutáneas, pueden estar en la boca, son dolorosas, en el esófago, el ano, son de fondo blanco y ya lo eritematoso, como en esta imagen,
Y las adenopatías son no dolorosas, generalmente son cervicales o axilares u occipitales incluso, y se desarrollan durante la segunda semana del cuadro clínico. Y en cuanto a los síntomas gastrointestinales, recordemos que lo que ocurre es apoptosis de células linfoides, del tejido linfoide asociado a mucosas, que bueno, por esta razón vamos a tener la presencia de diarrea, náusea, vómitos, puede haber incluso hepatitis, pancreatitis. Como recuerdan, el paciente tenía elevación de las enzimas hepáticas de manera leve, ¿no? 2 a 3 veces las enzimas, el límite superior normal. ¿Qué hallazgos neurológicos pueden haber? Pues cefalea, principalmente, hasta en un 45%, meningitis aséptica, encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré, parálisis facial y de los nervios braquiales, encefalitis, mielopatía, síndrome de Caudequina. Son varios síntomas que pudiesen presentarse de forma, como hallazgos neurológicos. Ahora, ¿es importante hacer el diagnóstico en la infección aguda? Sí, porque pues es el estadio más infectivo. Si recordamos la curva que vimos, hay un pico de replicación en donde la carga viral aumenta de forma exponencial y llega a un pico, y que bueno, se sabe que se ha calculado que hasta en un 43 a 50% de todas las infecciones por VIH pueden ser causadas durante esta fase. Por eso es que esta fase incrementa hasta 10 veces el riesgo de la transmisión. En esta gráfica lo que vemos es eso, precisamente la infección aguda que ocurre en este periodo, que pueden ser hasta de 3 o 4 semanas. Luego viene un periodo de asintomáticos, en el que el virus, hay un descenso de los linfocitos TCD4 y un aumento de los TCD8, y cuyo cociente TCD4-CD8 es menor a 1. Y después se produce una recuperación parcial que desciende lentamente durante la fase asintomática, que dura 7 a 10 años en promedio, esta fase asintomática, y que bueno, la fase final es la que todos ya sabemos de inmunodeficiencia marcada por debajo de 500 CD4 y de graves infecciones oportunistas cuando el valor de los CD4 está por debajo de 200. Como comentábamos, ¿por qué es tanta la latencia? ¿Por qué es tanto el tiempo? Pues porque la disminución de estas células, de los CD4, promedio es de 50 células por año. Decisión de iniciar el tratamiento antirretroviral en la infección aguda. Ya comentábamos que sí, hay que iniciar el antirretroviral durante la infección aguda porque cambia el curso de la infección. Se recomienda esto de forma, o sea, hay evidencia indirecta de que pues se mejora el estado del paciente, el estatus, y que bueno, tiene efectos sobre la enfermedad sintomática. Los síntomas de VIH agudo están relacionados con la carga viral, y el tratamiento puede atenuar los síntomas, y aunque no hay ensayos clínicos robustos, pero sí se ha demostrado que cambia el curso de la infección. ¿Qué beneficios tendría iniciar el tratamiento a estos pacientes? Bueno, es la estrategia más efectiva a la fecha para limitar el daño de los reservorios, el tamaño del reservorio, de las células que mantienen latente el virus. Incluso puede interferir con el establecimiento de un reservorio como tal, y reduce el nivel de provirus, revierte o evita la inflamación de la mucosa, preserva la cuenta de CD4 y la relación CD4-CD8, como habíamos dicho, y previene el escape viral, es decir, la falla al tratamiento. Si la captamos inicialmente, si los tratamos inicialmente, esto va a ayudar a prevenir el escape viral, es decir, la falla al tratamiento. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, tenemos muchas pruebas de diagnóstico. Ustedes se dan cuenta, esta gráfica muestra que hay pruebas de diagnóstico indirecto, que son serología básicamente, y los métodos directos. En cuanto a la serología, básicamente son los principales son los enzimo-inmunoanálisis, en donde entra el ELISA, y otras que podrían ser
el Western blot, el dot blot, aglutinación, inmunocromatografía, etc. El cultivo viral es de los métodos directos, pero es bastante difícil y muy costoso. La antigenemia, la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, la amplificación de ácidos nucleicos, que es el NAT. Y bueno, son muchos tipos, o sea, son varias pruebas que pudieran utilizarse para realizar el diagnóstico. Ahora, lo que hay que saber es que ninguna prueba puede detectar el virus de forma inmediata después de la infección. El diagnóstico se realiza por la detección del RNA viral, como comentábamos, o de la respuesta inmunológica a las proteínas virales, es decir, la inmunotransferencia. Esta tabla nos habla acerca de las fases la divide en 6 fases según las pruebas que pudiéramos tener positivas dependiendo de la temporalidad de la infección hasta que se realiza la prueba. La fase de eclipse dura 11 días. Esta ya dijimos que ninguna prueba puede detectar de forma inmediata la infección. Y bueno, obviamente el RNA no va a estar, el P24, el signo P24 no va a estar, los enzimo inmunoanálisis van a ser negativos y el Western blot pues también. En el estadio 1 se puede detectar, lo primero que se detecta pues obviamente es el RNA viral. Esto pudiera ser por amplificación de ácidos nucleicos con NAT y no así, o sea, esta sí va a estar positiva y el resto van a estar negativas. Posteriormente, 5.3 días después, en promedio, se va a positivizar el P24. Al 3 días más van a haber IgM positivo. Estas ya son pruebas serológicas. Y si ustedes se dan cuenta, pues son prácticamente 23, 25 días, ¿no? En la que podemos usar pruebas serológicas para determinar si un paciente tiene o no diagnóstico de VIH, ¿no? Infección por VIH. Esta es la historia natural de la infección por VIH, pero me gusta esta gráfica porque nos habla de la replicación viral y las pruebas que podemos utilizar según la fase en la que se encuentre. Es decir, en el periodo de eclipse ya dijimos que ninguna prueba puede dar el diagnóstico de inmediato, ¿no? Entonces, estos días, que son en promedio 11, no podemos tener el diagnóstico y la carga viral, aumenta con el paso de los días. En la primera fase podemos hacer el diagnóstico con detección del RNA viral. Es lo primero que pudiéramos documentar, el RNA del virus. En la fase 2 es la fase en donde podemos detectar ya antígenos, el P24 principalmente. La tercera fase es ya la de serología, en donde ya aparecen anticuerpos contra el virus y el ELISA está positivo para esta parte. Dependiendo de la generación, ya veremos cuántas generaciones del ELISA y en qué nos favorece una u otra generación. En la fase 4, en donde ya podría realizarse el Western blot, que es una prueba confirmatoria, y que esta, al final de cuentas, pues bueno, adelante vamos a hablar de eso, pero está hasta la sexta fase, que es a partir del día 90 en adelante, 100 en adelante, podría estar positivo para la confirmación de la infección por VIH. Existen métodos directos, que son el cultivo viral, que es metodológicamente muy complejo, sí es muy específico y la sensibilidad es variable, pero pues obviamente es muy costoso y metodológicamente hablando, como dijimos, es muy complejo. La antigenemia detecta el P24 y esta forma también es directa. Y bueno, la detección de ácidos nucleicos mediante la carga viral o la amplificación por NAT. Los métodos indirectos son pruebas de detección o de cribado que consisten en básicamente detección de anticuerpos
generados contra ciertas proteínas o antígenos del virus y que, bueno, aquí están las generaciones dependiendo de los años en que fueron, utilizándose, por así decirlo, pues sí, siendo útiles para la detección del VIH. Estas pruebas, la serología, tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad. ¿Qué quiere decir? Que va a detectar, como ya dijimos, anticuerpos principalmente contra el VIH, contra antígenos del VIH. Esta va a tener una del 99% y una especificidad del 95%, por ejemplo, en la de primera generación. La de segunda generación, pues lo que se agregó es lo de mantener diferencia entre VIH tipo 1 y tipo 2. La tercera generación vino a poder documentar o detectar la presencia de anticuerpos IgM, no solo IgG, y sobre VIH tipo 1 y tipo 2 también podía diferenciar. Y si ustedes se dan cuenta, pues obviamente la IgG aparece más tardíamente, 8 a 10 semanas, 4 a 6 semanas en primera y segunda generación, y la IgM aparece más tempranamente. Esto redujo el tiempo de poder diagnosticar la infección a 2 a 3 semanas. Para la cuarta generación ya hay detección tanto de IgM, IgG y de antígenos, principalmente el P24, y bueno, esto aumenta la sensibilidad y la especificidad también de estas pruebas, que son pruebas por sándwich, y para el 2015 se documentó esto de la ELISA de quinta generación, en donde no solamente detecta la IgG, IgM y antígenos, sino también péptidos sintéticos recombinantes, ¿no? Y que prácticamente tiene una sensibilidad de 100% y una especificidad de 99.5%. Esto básicamente, ¿qué nos sirve? Pues nos sirve para poder hacer el diagnóstico más tempranamente y lo que comentábamos, iniciar tratamiento, ¿no? Ya no está bien visto que se digan o sea, que se clasifiquen por generaciones, por así decirlo, y ahora lo que se prefiere es llamarlas de esta forma, ¿no? En la primera y segunda generación, pruebas IgG sensibles. A partir de la tercera generación son sensibles a IgM e IgG, y cuarta y quinta son pues pruebas por inmunoensayo antigénico anticuerpo, ¿no? Antígeno-anticuerpo. Esto de las generaciones, pues bueno, lo que comentábamos en esa tabla es que combinan pruebas de anticuerpo, de antígeno, y que comparada con la tercera generación reducen el periodo de ventana en el cual nosotros no podemos hacer el diagnóstico por 4 a 5 días, desde 2 hasta 2 semanas, en el que si tú haces una prueba puede estar positiva, cuya sensibilidad es 99.93 y especificidad de 98.79%. Y la detección de otra prueba que es, estas son las serológicas, estas ya son pruebas directas, es la detección del antígeno P24. Esto ya lo habíamos comentado, que es el de la cápside, es una proteína del core que aparece en la sangre a medida que el RNA se eleva, el RNA viral, y cuya sensibilidad estas pruebas que son directas son pues bajas en cuanto a sensibilidad y altas en cuanto a especificidad. Por esa razón, para el diagnóstico de VIH se tiene que realizar una prueba altamente sensible y confirmar con una prueba altamente específica. Así, en la segunda prueba, en la específica, pues se van todos los falsos positivos, ¿no? De la prueba positiva, altamente sensible, que es básicamente la serología, ¿no? Estos van a detectar un nivel si se detecta un nivel de antígeno P24, va a corresponder aproximadamente a una carga viral de 30.000 a 50.000 copias por mililitro, y se detecta de 5 a 7 días después de la aparición del RNA viral.
Y por último está el Western blot, en donde, bueno, esta es una prueba por electroinmunotransferencia en gel, en el que prácticamente en lo que consiste es en una separación de las proteínas del virus. Se separan en función de su molecular mediante la electroforesis. Tienen una membrana que es muy parecida al papel y que bueno, se le añade y se incuba el suero del paciente. La unión antígeno-anticuerpo se detecta mediante una técnica de ELISA. Y si el suero posee anticuerpos frente a una proteína, se produce una banda coloreada que define la reactividad del Western blot. Para que un Western blot sea positivo, deben estar por lo menos presentes 2 bandas. Si un Western blot es positivo a una banda, eso se considera un Western blot indeterminado y hay que repetirlo al cabo de 2 semanas después. Y finalmente, bueno, este es el algoritmo de diagnóstico según la guía de Censida, en el que, bueno, este algoritmo se utiliza para detección de VIH en entornos de alta prevalencia, como México, con una prevalencia superior al 5%, y que, bueno, habla de que la prueba se debe hacer bajo consentimiento informado, solicitar la firma del consentimiento, realizar una primera prueba. Generalmente es una prueba rápida. Estas pruebas rápidas son pruebas de flujo lateral, en donde se detectan anticuerpos también, no así antígenos. Entonces, si la prueba rápida es positiva o reactiva más bien, se tiene que corroborar con una segunda prueba que pudiera ser diferente, principalmente una ELISA de 4ª generación, en donde ya podríamos pues tener antígenos y anticuerpos. Si está reactiva, pues entonces el resultado es presuntamente positivo y habrá que dar a este paciente a una unidad especializada en VIH, SIDA, infecciones de transmisión sexual, y para el inicio de tratamiento antirretroviral y toma de carga viral y CD4 para ver qué etapificación está de la enfermedad. Si esta prueba no es reactiva, entonces se podría hacer una prueba suplementaria. Estas pruebas suplementarias podrían ser un Western blot, inmunofluorescencia, etc. Si está positiva, entonces confirmamos el caso de VIH, y si es negativo o indeterminado, requerirá seguimiento. Es lo que comentábamos. Si el Western blot es negativo o indeterminado, se tendrá que repetir las 2 semanas. Y si inicialmente la prueba rápida está negativa o no es reactiva, si se realizó la detección solo de los anticuerpos, es decir, si es solamente una prueba rápida, sí, bueno, se identifican prácticas de riesgo o síntomas si el paciente tiene sospecha o alta sospecha, y habrá que repetir la prueba a las 2 semanas si no se dispone de una prueba rápida de detección de anticuerpos y antígenos o una ELISA de 4ª generación. Y si como tal se hizo la prueba, esta es negativa, se realizó una prueba que no solamente detecta anticuerpos, sino también antígenos, entonces esta como tal se define como un caso negativo de VIH, y pues lo que se recomienda es, pues obviamente, informar al paciente las formas de transmisión y las medidas de prevención, ¿no? Y bueno, hasta aquí no sé si hay dudas en cuanto al diagnóstico